Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Ronald. En esta ocasión vamos a trabajar el curso de Historia Universal, para la cual pues se les pide que ustedes puedan tener su libro en la mano para poder trabajar, ¿no? Vamos a empezar con la unidad uno. El tema general es la Edad Media. Pero para empezar con el tema netamente, ustedes tienen que irse a la página 7. En la página 7, una vez que estés en la página 7, vas a encontrar el tema las invasiones bárbaras. En las invasiones bárbaras vemos, en las invasiones bárbaras vas a encontrar un mapa del continente europeo, en donde estaban establecidos los diferentes grupos bárbaros. Por ejemplo, acá podemos ver, estoy viendo el libro en este momento, para que ustedes también puedan trabajar con su libro. Por ejemplo, tenemos los germanos, los vándalos, tenemos los visigodos, ostrogodos, sajones, anglosajones, tenemos el famoso tártaro, mongoles de los hunos, de Atila, todo un conjunto de grupos de bárbaros que en su momento pues invaden ¿a quién? Al Imperio Romano de Occidente, en el año 476 antes de Cristo. Entonces es importante esto. Sin el libro pues no vas a entender. Necesitas trabajar con el libro. Entonces, seguimos en la página 7 y encuentra la primera pregunta. Dice, ¿quiénes fueron los bárbaros? Manifestaba que los bárbaros pues eran tribus bárbaros que vivían en las fronteras del Imperio Romano, que no habían sido conquistados. A eso se les llamaba bárbaros. Todo un conjunto de razas, de tribus de bárbaros. No solamente había uno, había muchísimo, ¿no? Pero acá vamos a leer. Ustedes tienen ahí un organizador. Dice, tenían diferentes costumbres e idiomas. Según su ubicación, estos pueblos se clasifican de la siguiente manera. Vamos a ver en este organizador, dice, clasificación. Tenemos dos grupos, los indoeuropeos y los fínicos o asiáticos. En los indoeuropeos tenemos germanos y eslavos. Dentro de los germanos tenemos a los teutones, francos, anglos, sajones, vándalos, lombardos, alamanes, normandos, godos, ostrogodos, visigodos. En los eslavos tenemos a los checos, serbios, lituanios, dacios y sármatas. Mientras en los fínicos o asiáticos, en Asia Central, tenemos iranios, ávaros, alanos, tártaro-mongoles, lo que sea Atila, y ese famoso hunos. Entonces, fíjate, todo un conjunto de tribus bárbaras, pues que en su momento van a invadir en oleadas, ¿no? Van a invadir en oleadas ¿a quién? Al Imperio Romano de Occidente. ¿En qué año? En el año 476 después de Cristo. Bien, si estás siguiendo con el libro lo que estoy explicando, pues vas a saber de qué página estoy hablando, ¿verdad? Bien, vamos a ir más abajo. Bien, en la página 8, ahora estamos en la página 8, dice los pueblos germanos. En ahí ustedes pueden ver imagen en su libro, donde estamos viendo para una asamblea de las tribus germanas bárbaras, ¿no? Obviamente ellos también, claro que la palabra bárbaros nos hace pensar que eran personas no civilizadas. No, no era así. Realmente eran personas que estaban muy organizados, dedicaban a la agricultura, al pastoreo, eran buenos jinetes, vivían organizados en parentesco. Obviamente acá un valor importante, la lealtad. Entonces vivían de esa forma. Claro, hay en sus momentos que tienen contacto. Por ejemplo, Julio César, llegando a la Galia, llega a tener pues contacto con los bárbaros, ¿no? Hay momentos dados que los propios germanos se van a aliarse militarmente con los romanos para derrotar a los bárbaros de los hunos de Atila. Entonces hay momentos de la historia de esa convivencia, ¿no? Pero también en estos pueblos germanos, pues, por la masificación de su población, ya necesitaban más espacio, más territorio donde establecerse para la agricultura y para también subsistir, ¿no? Y también la ganadería, ¿no? Estos bárbaros tenían dos leyes importantes. El vergel, el precio del hombre, ¿no? El castigo, cuando el clan establecía el castigo por el crimen cometido, se le calculaba el precio del hombre hacia el mal que hacía, ¿no? Entonces, la otra es la ordalia, juicio de Dios. Finalmente, también los dioses, que son sobrenaturales, tendían a ver
como lo hacen hoy día los chamanes, ¿no? Si está haciendo el mal o el bien, también eran castigados por los dioses que ellos tenían. Ahora vamos a ver la religión germana de los bárbaros. Los germanos eran politeístas y naturalistas. Ahí lo pueden ver en su libro ustedes. Politeísta porque creían en varios dioses y naturalista porque eran sobrenaturales. Bien, sabemos que el dios supremo de los germanos era el dios Odín. ¿Y dónde vivía el dios Odín? En Asgard, ¿no? Su esposa, su nombre era Fritz, ¿ya? La esposa, la diosa del hogar. Thor, hijo del trueno, su hijo Loki, el dios timador, dios del mal. Y finalmente Freya, diosa de la primavera, del amor y la fertilidad. Todos estos dioses, ¿dónde vivían? En Asgard, ¿no? Finalmente el Asgard era estaba cuidado por doncellas guerreras al servicio del rey Odín, del dios Odín, ¿no? Y todo esto iba a acabar en Ragnarok, en la guerra de Ragnarok, ¿no? Iba a acabar la batalla del fin del mundo. Pues, no, creo que ustedes han visto la película de Thor, ¿no? Entonces fíjate qué relación hay con los dioses germanos. Y estos dioses germanos no solamente es para los Germania, porque sabemos muy bien que también los propios vikingos tenían esta creencia, ¿no? Entonces vamos a pasar. Por ejemplo, ustedes en la página 9, ustedes tienen de los hunos. Los hunos, como mencionaban antes, ellos estaban ubicados en lo que es actualmente Siberia. Hay un país llamado Mongolia, existe, ¿verdad? Está entre Rusia y China. Se les conocía a los mongoles como tártaros, como los hunos. En su mejor momento, de su máxima expansión, lo ha logrado Rey Atila, le conocían como el azote de Dios, ¿no? El Rey Atila en su momento van a asediar al imperio chino, van a asediar al imperio de Bizancio y ciudad Constantinopla, y finalmente en su tercera van a expandirse y van a asediar a los bárbaros germanos. Al asediarlos, hacen que es como estar empujando y no saben dónde ir los germanos y no les queda otra que también invadir la parte del occidente del imperio romano. Pero hay un momento de la historia, los romanos y los germanos bárbaros se alían para realizar una contienda contra el rey Atila, a la cual van a derrotar. Hay momentos de convivencia también, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de estas invasiones? Vamos a pensar que uno es la sobrepoblación de Germania. Significa que de las diferentes tribus germanas, las diferentes tribus, había una sobrepoblación, había mucha población que se había incrementado, necesitaba más territorio, más espacio para establecerse, para sembrar, para el pastoreo. Entonces eso también les había motivado migrar o invadir hacia al imperio de Occidente, ¿no? A los romanos, ¿no? Otro, podemos ver lo que mencionaban antes. Los hunos tártaros estaban pues presionando a los hunos, perdón, la presión de los hunos sobre los pueblos germanos. Los hunos con Atila estaban arrinconando, presionando, invadiendo partes del territorio de los bárbaros germanos, y esto ha hecho de que los germanos también busquen la forma de desplazarse hacia el sur, ¿no? Además también aprovechan los bárbaros invadir Roma, porque Roma de Occidente se encontraba pues en una situación de crisis, había decadencia en la vida urbana, decadencia, crisis económica, había crisis política, había mucho descontento social, se recuerden que aún en Roma se esclavizan mucha gente, y sobre todo esto pues por el asedio constante de los bárbaros, ¿no? Entonces finalmente invaden, capturan al último emperador romano de Occidente, a Rómulo Augustulo, ¿no? Con esto Roma de Occidente estaría desapareciendo y dando el inicio a la Edad Media. Desaparece Roma de Occidente y aparecen pequeños reinos, ¿no? Como Britania, como Hispania, Italia, ¿no? Diferentes pequeños reinos, ¿no? Ahora vamos a pasar a la página 10. En la página 10 ustedes tienen una línea de tiempo. Fíjense, hay una línea de tiempo para ver las diferentes actividades que se habían dado en este momento. Por ejemplo, en el año
En el año 378, la primera invasión bárbara, se da la batalla de Adrianópolis, ¿no? Donde los visigodos derrotan a los italianos, ¿no? A los romanos. En el año 409, los vándalos invaden Hispania. Al invadir Hispania, también invaden el norte de África, ¿no? Recuerden que pues son extensiones, son expansiones romanas, ¿no? En el año 410 se da el primer saqueo por el rey Alarico a Roma, ¿no? En el año 451 se unen, ¿no? Lo que decían antes, germanos y romanos para derrotar a rey Atila, ¿no? En el año 455 se da el segundo saqueo de Roma, ¿no? Con el rey Genserico, que es el grupo de los bárbaros vándalos, ¿no? Finalmente, fecha clave para la historia universal, se toma como importante este punto, cuando Roma de Occidente es invadido en su totalidad, derrocan al último emperador Augustulo. Finalmente, con esta forma desaparecería el imperio romano de Occidente, ¿no? Esto le hace Herulo Odroaco, con el de los bárbaros, ¿no? Finalmente, en el año 423, Teodorico rey ostrogodo, también una parte de Italia invade y se establece. De esta forma, el imperio romano de Occidente desaparece. Bien, ahora ustedes también en la página 10 tienen una mapita donde los diferentes tribus bárbaros, hasta qué parte del continente europeo del sur y norte de África, a diferentes partes, como invadieron y se establecieron, dando origen a nuevos reinos. Ustedes tienen que ver esa imagen para hacer el seguimiento con las flechitas. Bien, las principales consecuencias, ¿no? Finalmente Roma desaparece, surgen nuevos reinos, la economía se ruraliza, cambia de aspecto. Lo importante es la fusión del lenguaje, ¿no? El latín se fusiona con el germano, dando origen a lenguas romances como es el castellano, el catalán, portugués, francés, italiano, rumano. Y finalmente invaden los bárbaros al Imperio Romano de Occidente. Hay como una cierta fusión cultural, ¿no?